En estudios. Bien, muchísimas gracias a Guillermo González por este despacho informativo desde el hall de los Pasos Perdidos con las declaraciones del titular de este poder del Estado, Daniel Salaverry Villa. Bien, nosotros vamos a regresar a esta hora de la mañana de inmediato nuevamente a la sala Miguel Grau Seminario en el Palacio Legislativo, donde continúa la sesión de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Hay que señalar que ya se aprobó el plan de trabajo de la Comisión de Amparo a las Facultades que investigan que precisamente le ha dado facultades de investigación conferidas para presuntas irregularidades en el proceso de la elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de materiales educativos y por supuesto también en las gestiones de los ministros de ese sector ya referidos en la moción que se debatió ampliamente en el Pleno del Congreso de la República. Se aprobó entonces el plan de trabajo de esa comisión investigadora que fue formada a través de la Comisión de Educación. Nosotros vamos a escuchar la continuación del desarrollo de esta sesión. Ente público. Esa es una visión mercantilista de la formación tecnológica y también especialmente de la función pedagógica. También, por ejemplo, nos encontramos que a 2 años los profesores de escuelas pedagógicas y de institutos pedagógicos no tienen un nivel inicial, un nivel remunerativo inicial, como si lo tienen, por ejemplo, los profesores de educación básica, en que la ley que creó la reforma, que modificó la reforma magisterial, los ubicó automáticamente en el primer nivel de la carrera magisterial. Hoy, los profesores de las escuelas pedagógicas están en el limbo porque no tienen, por mandato de una ley, cuál es el nivel inicial de su carrera, de su especialidad. Entonces, esos vacíos los estamos cubriendo con la propuesta, Presidenta, para mejorar la gestión de los institutos superiores tecnológicos y de las escuelas superiores de educación. Y veo que se han recogido las propuestas. Solamente quisiera hacer 3 reflexiones que no han sido tomadas en cuenta en el dictamen para el debate. En primer lugar, el dictamen no recoge lo que propuse en un momento en que las escuelas de educación superior podían también ofrecer estudios de posgrado. El dictamen lo retira, pero la ley actual sí permite que las escuelas de educación superior sí puedan brindar estudios de posgrado. Leo la ley vigente, el artículo 29 de la ley 30.512, ¿qué dice? Asimismo, las escuelas de educación superior públicas conforman unidades de posgrado cuando cuenten con el licenciamiento o acreditación respectiva según corresponda. Si la ley actualmente lo permite, ¿por qué en el dictamen se ha retirado? Hago eso como reflexión. Y la ley establece candados, tienen que ser escuelas de educación superior licenciadas y que acrediten, dice, cuando cuenten con el licenciamiento o acreditación respectiva según corresponda. Con relación al artículo 29, la ley 30.512 establece linealmente una forma de organización tanto pedagógica como administrativa, pero hay institutos pequeños. Entonces, la iniciativa que yo presenté era de que se establecieran 4 unidades básicas para todos los institutos, pero el sindicato, el SIDEPS, el Sindicato de Educación Superior, ha hecho una mejor sugerencia que creo que debe ser recogida. Hay institutos pequeños como hay institutos grandes, en volumen de número de estudiantes y de especialidades que ofrecen. Entonces, yo me alinearía con la propuesta que hace el Sindicato de Educación Superior Tecnológica, en el sentido de que se mantenga el artículo 29, esa estructura orgánica para los institutos que lo requieran, pero en institutos pequeños se puede plantear que en las que tienen más de 3 carreras formativas se pueda hacer una estructura más flexible,
Porque yo no creo, por ejemplo, y como lo ha planteado Mártires Lizana, yo no creo, por ejemplo, que en las zonas altoandinas ni siquiera haya profesionales para cubrir todas estas unidades que establece el artículo 29 de la ley 30.512. Por eso es que creo que en las zonas altoandinas o en aquellos institutos pequeños debe haber una organización muy básica que no abdique de la investigación y de la gestión, pero que sea básica y que se adecue. Porque el problema que tenemos en el país es que en el interior del país no hay los profesionales que la ley establece para que puedan cumplir este nivel de responsabilidad. Esa es la segunda reflexión que hago con relación al dictamen. Por eso es que hemos planteado que las instituciones de educación superior que brindan hasta 3 carreras formativas cuentan con los órganos básicos establecidos en lo literal del artículo 29. Y lo segundo, Presidenta, lo que siempre ha sido un problema para la educación superior, tanto tecnológica como pedagógica, el tema remunerativo. La ley de la carrera magisterial estableció la remuneración íntegra mensual para la educación básica. En el quinquenio pasado, cuando se discutió la ley, gracias a la perseverancia de los docentes de educación superior, logramos con el presidente del Congreso, con Marisol Espinosa, que era vicepresidente del Perú, y con Daniel Mora, que era el presidente de la comisión, logramos colgar a los profesores de educación superior tecnológica, los logramos colgar transitoriamente de un nivel de remuneración, porque se iba a reflejar una asimetría, que los profesores de básica tenían un piso básico remunerativo y los de educación superior tecnológica y pedagógica se iban a quedar muy abajo. Entonces, se establecieron ahí disposiciones que tenían la condición de transitoria, pero lo que han hecho en el tiempo, lo que siempre ha pasado, es que al no poner el Ministerio de Educación en marcha la ley de creación de reforma de los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos, la que estamos modificando, en la práctica hoy día, por ejemplo, un docente de educación básica de la carrera magisterial, de la pública magisterial de 40 horas de la escala 1, tiene como remuneración 2.800 soles. Pero un docente de educación superior de 40 horas de primera categoría, su remuneración es 2.487 soles. O sea, es menos que lo de educación básica. Eso no supone que yo vea con desdén o peyorativamente el trabajo que hacen los profesores de educación básica, sino creo que debe haber un régimen equitativo y no una simetría como lo que se ha planteado. Pero ¿por qué ha sucedido esto? Porque en el caso de las remuneraciones integrales mensuales de los profesores de educación básica, esta se ha venido reajustando, por mandato de la ley, se ha venido reajustando, desde que se dio la ley. El año 2016 era 51.83, el año 2017 59 soles 35, el año 2017 66 soles y el año 2019 70 soles. Pero como nosotros colgamos, como no tenían escala remunerativa los profesores de educación superior, los colgamos de la remuneración íntegra mensual al tiempo que se dio la ley, con un artículo que en ese momento, en el buen sentido de la palabra, se negoció para que pudieran por lo menos recibir algo los profesores de educación superior, y se estableció que por única vez, en la disposición segunda de la ley decía, por única vez, para determinar el valor de la remuneración integral mensual superior de la primera categoría de la carrera pública, se toma como base de cálculo de la misma el 120% de la remuneración íntegra mensual. Aterrizo, Presidenta, ya para poder permitir abrir el debate. ¿Qué es lo que pasa? La ley de educación superior, crea la remuneración íntegra mensual superior, diferente a la remuneración íntegra mensual de los profesores de educación básica. ¿Qué suponía eso? Que
la remuneración íntegra mensual de la educación superior era 20% más que la remuneración íntegra mensual de la educación básica. El congelamiento que se hizo es que se dijo que por única vez se establecía este criterio y entonces ha quedado congelado. Entonces hoy día la remuneración íntegra mensual de los profesores de educación superior es de 51 soles 83 céntimos y la de la básica es de 70 soles. Entonces lo que tenemos que hacer es que se plantee una disposición en la que se retire el término única vez para que esta proporción del reconocimiento de la hora mensual de los profesores de educación superior tecnológica y de las escuelas superiores pedagógicas sea, como dice la ley, el 120% de lo que es la remuneración integral mensual de la educación básica. Si nosotros lo dejamos ahí, evidentemente que esto va a ir, así como se incrementa progresivamente las horas de los profesores de educación básica, también se va a ir incrementando la de los profesores de educación superior y tecnológica y pedagógica. Y esto no es, y quiero que quede claro, porque el argumento que siempre da el gobierno dice, no, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Hay que tener una interpretación integral de la Constitución, por eso es que la interpretación que se hace de la ley es diferente al que se hace de la Constitución. Entonces, este artículo hay que compatibilizarlo con el principio de igualdad ante la ley. Entonces, si el propósito y el espíritu del legislador fue de reconocer la educación superior, independizarla como siempre se ha hecho y establecer su categorización a nivel de ley, y ha establecido un porcentaje, lo que nosotros tenemos que hacer es esa corrección que obvió el legislador al momento de sacar la norma. Y era explicable, porque lo que estábamos discutiendo, lo que se estuvo discutiendo no era la ley de educación superior, sino era la ley de educación básica. Y había que salvar transitoriamente la remuneración de los 8.500 profesores que tiene la educación superior tecnológica y pedagógica. Por eso es que este proyecto de ley, Presidenta, con las valiosas sugerencias del proyecto de Nuevo Perú a través de Edgar Ochoa y también de Peruanos por el Cambio, ha sido mejorado sustantivamente, y espero que estas tres recomendaciones que he planteado sean discutidas y puedan ser mejoradas, y si no fuera posible, en el Pleno nuevamente reiteraré este criterio. Por lo demás, le agradezco mucho por haber priorizado el debate y la discusión de estas modificaciones a la ley 3.502 en compromiso de que para nosotros la educación superior tecnológica y la pedagógica es fundamental, tan igual de importancia como es la básica y como es la universitaria. Y lo que propone la iniciativa es poner en ese nivel de importancia, tanto como de la básica y la universitaria, la educación superior para un país como el nuestro. Gracias, Presidenta, por la palabra. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Tiene la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, Presidenta. Igualmente tengo que agradecer que se haya dado prioridad a este dictamen. La educación superior tecnológica y la pedagógica, en general la educación superior en los institutos y escuelas estuvo y sigue abandonado históricamente. Y esto, Presidenta, es algo que no se puede de ninguna manera permitir que siga siguiendo, que continúe de esta forma. Son los técnicos los que tienen la mayor oferta laboral en este momento y no se dispone de la cantidad de técnicos adecuada para poder cubrir la gran demanda que hay actualmente. Y la formación que se les da tampoco permite que estos puedan insertarse adecuadamente a la gran oferta laboral que hay. En ese sentido, Presidenta, fue este Congreso el que corrigió lo que el gobierno anterior hizo al observar en el último día la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. Fue este Congreso, Presidenta, quien en octubre del 2016, empezando nomás conscientes totalmente del reto que significaba poder impulsar la educación superior en este tan importante sector, quien aprobó esta ley por insistencia. Entonces, Presidenta, era pertinente
realizar modificaciones a la ley 30.512, que es la ley que ya crea los institutos y escuelas de educación superior y las regula. En ese sentido, Presidenta, saludamos el interés que hay en la comisión, saludamos la conciencia de realidad que nosotros estamos teniendo. Han sido los técnicos los que han levantado, Presidenta, las grandes naciones. Sobre los hombros de los técnicos creció Alemania, creció Japón, viene creciendo la India, por ejemplo. Y nosotros, un país con tanta materia prima, no podemos de ninguna manera darnos o perder la oportunidad de no despegar en base a lo que los técnicos pueden hacer por nuestro país. Igualmente, tengo que señalar, como lo ha dicho el congresista Javier Velázquez, yo soy docente nombrada de Educación Superior Tecnológica, y eso definitivamente no puede significar conflicto de interés, sino por el contrario, yo creo que hace conocer que, por lo menos en mi caso, los 22 años que tengo en este sector, alguna experiencia me han dado para poder impulsar mejoras en la legislación que nos regula. No sé si voy a volver, yo espero que sí, mi vocación está allí, yo desde los 18 años estoy trabajando en los institutos y me gustaría volver. El congresista Velázquez dice que él ya no va a volver, pero a mí me gustaría volver alguna vez, estoy segura que ese es el espacio desde el cual uno más puede contribuir, cuando directamente ayudas a cambiar la vida de la gente para insertarla y ponerla como motor de desarrollo en nuestro país. Presidenta, en ese sentido, en el artículo 6, por ejemplo, cuando se habla de las escuelas de educación superior, se está proponiendo en el dictamen que los estudios de segunda especialidad y diplomados se den en convenio con universidades licenciadas, y eso, Presidenta, me parece realmente un despropósito. Si estamos potenciando a las escuelas de educación superior y dándoles autonomía completa, ¿por qué las ponemos a depender nuevamente de la universidad, cuando ellas por sí mismas se gestionan? En ese sentido, Presidenta, entendiendo además que se va a tratar de escuelas que ya tienen el licenciamiento adecuado, que han cumplido con todos los criterios y estándares de calidad exigidos, no tendrían por qué depender de la universidad. Y tendría que quedar la redacción allí, también brindan diplomados, segunda especialidad y estudios de posgrado sin depender de la universidad. Repito, entendiendo que se trata ya de escuelas que han pasado todos los estándares de calidad exigidos para el nivel. Eso en el artículo 6. En el artículo 29, yo discrepo un poquito del razonamiento del congresista Javier Velázquez, en el sentido de que hay institutos y escuelas que deberían ser más flexibles en cuanto a su organización básica. Es cierto que es una organización básica que, de acuerdo a lo que está proponiendo el dictamen, tiene hasta 5 unidades de organización básica, pero pienso que eso se podría resolver si es que en la primera línea del artículo 29 eso se acota a los que tienen hasta 3 carreras formativas, es decir, serían los IES y las CES, que ofertan hasta 3 carreras formativas, cuentan con la organización básica siguiente, ¿no? En el artículo 75, el artículo 75 ya fue recogido en la segunda propuesta, y Presidenta, incorporar en la parte final del artículo 35 una precisión a fin de estimular los cargos de responsabilidad. El párrafo siguiente: el docente de la carrera pública que acceda al cargo de responsable del área de administración percibe una bonificación equivalente al 50% del diferencial entre la categoría en que se encuentra y la inmediata superior. Esto con la finalidad de evitar ambigüedades en la remuneración del docente de la carrera pública que acceda al cargo de administrador. Y por último, Presidenta, como disposición complementaria final, por un tema de equidad entre los docentes de institutos, entre los IES y las ES, tendría que colocarse la siguiente disposición complementaria final. A partir de la puesta en vigencia de la presente ley,
los docentes de los CIES que fueron ubicados en la segunda categoría establecida por la ley 30.512 son ubicados en la tercera categoría remunerativa para las CIES, para que todos tengan uniformidad, Presidenta, si no vamos a tener nuevamente un criterio de desigualdad entre los docentes de institutos y los docentes de las escuelas, y eso ya no se puede permitir, que todos partan desde el mismo piso salarial, Presidenta, porque esta fue una omisión que se hizo cuando se sacó la ley 30.512 y creo que esta es una oportunidad para poder corregir. Gracias, Presidenta, y espero que puedan acoger las propuestas que nosotros estamos alcanzando. Gracias, congresista Rosa Bartra, por los aportes. Le damos la palabra también al autor del proyecto, al congresista Edgar Ochoa. Disculpe, congresista, le damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta. Muchas gracias, Presidenta. Ya se extrañaba la presencia. Presidenta, no voy a profundizar más en lo que se ha señalado, pero sí creo que es importante para que el Ejecutivo también no crea de que aquí, desde la Comisión, se vulnera una ley que este mismo Congreso aprobó. Solamente por un hecho de histórico, Presidenta, es que cuando nos hicimos cargo de esta función congresal, vimos que estaba pendiente la aprobación de la Ley de Institutos de Educación Superior y nos comprometimos con el señor Saavedra de que esta ley tenía que aprobarse porque había complicaciones para implementar y existían inequidades en el trato de los docentes de educación superior. Y lo hicimos, Presidenta, con el compromiso de que revisaríamos en el camino y en trabajo con los docentes de educación superior, ya sea pedagógico y tecnológico, íbamos identificando qué ajustes y reajustes se tenía que hacer a la ley. O sea, de manera que no es que nosotros hemos aprobado una ley y ya de pronto estamos presentando modificatorias. O sea, el compromiso de aprobar esta ley fue a pedido del ministro por entonces, el señor Saavedra, en el sentido de decir que es urgente para el país porque se estaban vulnerando los derechos de los institutos de educación superior, ya sea tecnológico y pedagógico. Insisto, y que en el camino, a través de procesos de reflexión, íbamos a irlas complementando. Prueba de ello, Presidente, es este producto que ha presentado el congresista Velázquez de trabajo con los docentes de educación superior tecnológica y con los proyectos que se están, acumulando, pero también está pendiente, por ejemplo, el día de mañana, Presidente, en Lambayeque tenemos con los docentes de educación superior pedagógica mayores reflexiones sobre la ley de educación superior de las escuelas de educación superior. Y ahí también habrá pendientes algunos reajustes, de manera que creo que, Presidenta, tiene que quedar claro para el Estado peruano, para el Ejecutivo en este caso, de que estamos cumpliendo nuestro compromiso de, ¿no es cierto?, darle solidez a la ley que había dejado pendiente la anterior gestión. Solamente destacar, Presidenta, que en los artículos que se establece, creo que los institutos de educación superior también empiezan a tener una oportunidad de hacer uso de los recursos del canon para poder fortalecer procesos de formación y continua de sus propios docentes. En ese sentido, se abre un gran abanico de oportunidades para que el Ejecutivo empiece a mirar los sistemas de formación continua descentralizados, manejados incluso con recursos del canon, pero además un artículo a través del cual puede establecer un convenio. Estas escuelas de educación superior pueden establecer convenios con las universidades locales, ¿no es cierto? Y luego dirán, ¿con qué recursos? Pues hay recursos del canon que también se amplían a la posibilidad de poder desarrollar procesos de formación continua. En ese sentido, Presidenta, nosotros estamos de acuerdo y vamos a apoyar la determinación del equipo técnico. Muchas gracias. Agradecemos las reflexiones del congresista Edgar Ochoa. Tiene la palabra la congresista Lisbeth Robles. Gracias, Presidenta. En igual forma, yo estoy convencida del gran potencial en sí de la juventud. Y es que con el tiempo ellos y todos nosotros hemos aprendido justamente que el aprendizaje no es solamente un deporte para espectadores. Es por ello, señora Presidenta, que celebro y apoyo justamente esta gran propuesta, esta gran iniciativa y las modificaciones que se piensa realizar en cuanto a la Ley 30.512, ley justamente de institutos y escuelas superiores y de carrera pública en sus docentes.
asegurándose así que se brinden programas de formación pedagógica que responden a las políticas y demandas educativas de nuestro país, otorgando así el grado académico de bachiller y el título profesional del licenciado en educación a nombre de la nación, válido para estudios justamente de posgrado, así como buscando la reivindicación de los derechos de todos los autores comprendidos en la educación superior, a través de ella promoviendo un mejor trato a nuestros docentes, pero a la vez generando mejores espacios para un desarrollo personal y profesional en igualdad de condiciones justamente con otros profesionales que laboran en el mismo nivel y así pudieran hacer goce efectivo de sus derechos fundamentales, como la compensación justamente de tiempo de servicio, ¿no?, de docentes. Está referido justamente en la modificación del artículo 97, donde el docente recibe una compensación por tiempo de servicio que se otorga justamente al momento de su cese a la razón del 50% o proporcional por cada mes, por ejemplo, y día de tiempo de servicio oficiales, hasta un máximo de 30 años de servicio. Pues esta compensación por tiempo de servicio se desvenga desde el primer mes de ingreso a la carrera, reconociendo en sí, en su caso, el tiempo de servicio bajo el régimen de la ley del profesorado, la ley 24029, y las modificaciones de ley, la 25212. Señores, se tiene justamente conocimiento a nivel nacional que existen más de 750 institutos superiores tecnológicos y 116 pedagógicos, alrededor de 400.000 jóvenes beneficiados, quienes hablan de estas bondades y beneficios de crecer profesionalmente de un instituto pedagógico, puesto que estos centros especializados en la formación docente se realiza en base a la investigación continua y la práctica pedagógica constante. Todo ello en pro de una educación de calidad. Sin duda, la propuesta representa una gama en sí de beneficio a nuestros maestros, a nuestros jóvenes que optan en sí por una carrera técnica o una carrera pedagógica. Es por ello, señora presidenta, que celebro nuevamente esta gran propuesta que apoyaríamos bastante tanto a nuestros jóvenes que estudian y a nuestros maestros de institutos tecnológicos como de pedagógicos, ¿no? Muchísimas gracias. No habiendo mayor participación, ¿sí? Le damos la palabra a la congresista Tamara Arimborgo. Gracias, presidenta. Solo para efectos de reacción, suprimir el primer párrafo propuesto del artículo 62, pues no corresponde a la materia, y corregir el término derecho a huelga en inciso K del artículo 78, referido a los derechos de los docentes. Y por otro lado, presidenta, saludo la eliminación de evaluaciones punitivas y damos la bienvenida a evaluaciones formativas. Muy bien elaborado estos proyectos de ley que presentaron mis colegas y también el predictamen que ahora usted pone a votación. Gracias, congresista Tamara Arimborgo. Le damos la palabra al último orador, el congresista Carlos Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos mis colegas congresistas. Presidente, en primer lugar yo quiero felicitar esta importante iniciativa, más allá de ver cómo se viene tratando de darle a los docentes de institutos pedagógicos el lugar que merecen. Pero yo quiero irme un poco más allá de ello. O sea, yo quiero ver la parte de descentralización, que justo soy presidente de la Comisión de Descentralización, y lo que sí me causa malestar en el sentido que nunca hemos tenido un avance positivo con lo ya establecido en la ley referente al 10% de presupuesto a los gobiernos regionales. Muchas veces los gobiernos regionales me dicen, o sea, está bien, son 10% del canon que se va a utilizar para instituciones para poder realizar las infraestructuras, pero el MEF nunca ha reglamentado, nunca ha visto un avance positivo en este sentido. Entonces, yo creo que acá lo que está buscando la ley, y entiendo también lo que mi colega Javier Velázquez en la 14ª disposición complementaria solicita que se creen unidades ejecutoras. Yo lo que acá me parece un riesgo latente, que hay que dejarlo bien en claro. El tema está en que, en primer lugar, no hay ninguna opinión de la ANGR ni del AMPE, que son prácticamente las entidades que se van a ver perjudicadas en esta modificatoria. Aquí hay que de verdad haberlo la comisión pedido una opinión
a ellos, que son parte de este tema. Me preocupa porque ¿quiénes van a ser los que van a administrar directamente? ¿Van a ser los mismos directores? O sea, vamos a crear mini rectores, así como actualmente todas las universidades públicas manejan recursos del Estado, y al final, al año, ¿cuánto se devuelve el recurso del Estado del canon minero? Porque no ejecutan ni siquiera el 50 ni 60%. ¿Y cómo se utiliza ese canon minero en vez de que los gobiernos regionales lo puedan utilizar adecuadamente? Entonces, tenemos de verdad que tener cuidado en ese tema. La 14ª disposición complementaria dice que tanto las instituciones y la EST son creadas como unidades ejecutoras autónomas y someten a las acciones de supervisión, fiscalización y sanciones para las autoridades competentes en cuanto corresponda. Se está modificando. Entonces, aquí vamos, le vamos a dar más responsabilidad a la Contraloría. Estamos también dándole la posibilidad de que también ellos puedan contar con un presupuesto adicional para una mejor fiscalización. Entonces, es un poco preocupante esta parte que afecta lo que es la descentralización, Presidenta. Más allá del tema educativo, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que fortalecer a los gobiernos regionales dándole herramientas, no extirpándole una función que a ellos les competen, Presidente. Esa era mi opinión. Muchas gracias. Congresista Domínguez, le pidió la interrupción la congresista Rosa Bartra.